Y antes de empezar con Jesús, yo me gustaría hacer una especie de declaración formal. En algún audio yo creo que hice esta declaración formal, así, pero bueno, más que declaración formal es una declaración del corazón. Yo como judío me siento muy orgulloso de pertenecer al pueblo de Jesús. Eso es lo primero que tengo que decir. Así que yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la misma sangre de Jesús de Nazaret. Así que eso, número uno. Número dos, he traído algunas frases, antes de empezar con la batería de información que traje, porque ya voy a coger la pizarra, algunas frases de importantes rabinos e historiadores judíos sobre el tema de Jesús y el cristianismo. Voy a citar primero al rabino Leo Beck. Bueno, primero voy a explicar quién es un poco el rabino Leo Beck. El rabino Leo Beck estuvo durante la Segunda Guerra Mundial como rabino de Alemania. Él hizo un libro sobre la esencia del judaísmo, un poco tomando como título La esencia del cristianismo de Arnak, que había escrito un libro sobre la esencia del cristianismo en el 1900. Y el rabino Leo Beck dice lo siguiente: Jesús, un hombre que es judío en cada rasgo y detalle de su carácter y que manifiesta en cada gesto lo que es más puro y bueno del judaísmo. Rabino Leo Beck, rabino de Alemania. La segunda frase que tengo es de Joseph Klausner. Joseph Klausner fue un gran historiador judío, tío de Amos Oz. Vieron que ha muerto hace poco Amos Oz, el hombre de literatura de Israel, y dice Joseph Klausner: Jesús fue el producto del judaísmo y solo es posible explicarlo dentro del mundo judío. La tercera frase que traje es de Sholem Asch, que fue un novelista judío de principios del siglo XX. El judaísmo y el cristianismo conforman una unidad. Son dos polos que se atraen el uno al otro y no podrá venir la paz hasta que las dos mitades se unan y se conviertan en una parte de Dios. Y la cuarta frase de Shalom Ben Jorim, que fue un historiador y rabino también de Alemania, dice lo siguiente: Jesús es para mí el eterno hermano, no solo un hermano humano, sino mi hermano judío. Bueno, estas son algunas frases de rabinos y pensadores del siglo XX que he traído para de alguna manera refutar el anticristianismo del cómo aparece Yeshua en el texto del Talmud. Que indudablemente para casi toda la investigación judía, que Yoshua fue o un bastardo o una persona que manipuló, digamos, a los judíos de su época, tiene que ver más que en el cristianismo, el anticristianismo judío del siglo III, que no se corresponde con la realidad de lo que piensan los judíos ilustrados del siglo XX. Es verdad que sigue habiendo fanáticos ortodoxos que tienen una mala imagen de Jesús, pero yo creo particularmente porque ignoran las enseñanzas de Jesús totalmente conectadas con la Torá. Por lo tanto, si hay algún judío ortodoxo que tiene un rechazo a Jesús, yo creo que es porque no lo ha leído y que es un ignorante porque ignora las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret. Bueno, dicho todo esto, la gran cuestión aquí es analizar no solo que Jesús nació judío, vivió judío y murió judío, sino si realmente en su teología, en su pensamiento, realmente existió algo fuera del judaísmo. Y a mí me gustaría, en principio, destacar algo muy importante: que cada rabino en Israel puede interpretar a su modo el texto de la Torá. Y por lo tanto, cuando Jesús tiene interpretaciones originales del texto de la Torá, eso no implica que está inventando una nueva religión, sino que está interpretando como un rabino la interpretación subjetiva que él tiene del texto de la Torá. Es decir, en el pueblo de Israel, desde el siglo II o III a.C., con la aparición de los fariseos, el mundo judío podía libremente interpretar la Torá y los rabinos la interpretaban libremente. Por lo tanto, todas las interpretaciones que Jesús hace desde su perspectiva judía, que ustedes leen en el Nuevo Testamento, no es el cristianismo contra el judaísmo, porque el cristianismo no existía. Es un rabino judío que tiene una perspectiva de la Torá y que discute desde esa perspectiva de la Torá con otros rabinos que tienen otras perspectivas de la Torá. Es decir, que quede claro, Jesús de Nazaret no inventa una religión ni es consciente de que está creando el cristianismo. Jesús de Nazaret tiene una perspectiva judía, una perspectiva rabínica que puede ser original y que, siendo original, puede debatir con otros rabinos. Por tanto, el primer punto central es:
Todas las originalidades que encontremos en Jesús no conforman una nueva religión, conforman una interpretación de un rabino dentro del marco de la originalidad que tenía cualquier rabino en el siglo I. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o no? Porque si no, aquí se va a creer que por fundamentar la originalidad de Jesús estamos fundamentando una nueva religión. Jesús no fundamentó una nueva religión. La nueva religión apareció después, como hemos visto el día sábado. Quiere decir que estamos hablando de un rabino que tenía una perspectiva particular del texto de la Torá. Ahora la pregunta es, ¿por qué un rabino puede tener una perspectiva? Es decir, primero tienen que entender de que en el mundo judío fariseo no hay una idea dogmática de centralidad. Es decir, los judíos fariseos eran aquellos que entendían que se podía debatir. Y el texto del Talmud, es decir, todo lo que es el Talmud, es la muestra de tantos siglos de debates de rabinos a lo largo de la historia. Es decir, si uno toma los textos del Talmud, vamos a mirar ahí escuelas rabínicas debatiendo y muchos judíos tomando parte de un sitio o de otro sitio, de otro grupo, con lo cual lo que estamos viendo en el Talmud es que el judaísmo se abrió al libre debate. ¿Ok? Quiere decir que cuando vemos debates de Jesús con los fariseos, no es que los fariseos tenían ganas de matar a Jesús, como muchas veces aparece en algún evangelio, sino que en realidad los fariseos estaban debatiendo dentro del marco del debate rabínico del siglo I, que era habitual. No solo eran los fariseos frente a Jesús en el debate, sino los fariseos entre sí debatiendo, y por lo tanto era el libre debate que había aparecido. ¿Estamos de acuerdo? Así que también, otro segundo punto, hay un libre debate dentro del mundo judío fariseo. Lo que me gustaría destacar son características con respecto a Jesús que lo hacen diferente de otros grupos fariseos. Voy a tratar de explicar la primera característica. Algunos grupos fariseos entendían de que no había que estar unido con aquellos grupos que eran impuros. Vamos a tomar un ejemplo. Si su hijo le dice, mira, papá, tengo un grupito de amigos alcohólicos que andan por la plaza, ¿usted lo deja ir o no? ¿Le gustaría que vaya con ellos? ¿O un grupo de drogadictos, le gustaría o no? Bueno, los fariseos tenían el mismo pensamiento. Decían que los publicanos, los pecadores y todos los grupos que pecaban, no se podía unir a ellos. Y por lo tanto había muchos fariseos que se consideraban puros. Recuerden algo muy importante, de dónde viene la palabra fariseo en hebreo. La palabra fariseo en hebreo viene de prushim. Prushim quiere decir separados o puros. En griego, fariseo quiere decir cátaro. Es decir, los cátaros en griego son los puros, igual que los fariseos, puros o separados. Quiere decir que los fariseos, para poder mantenerse en su grupo, se sentían como puros. ¿Qué hacía Jesús? Se iba con los publicanos, con los transgresores, con los pecadores. La pregunta es, ¿un rabino podía hacer esto? Sí que lo podía hacer, porque él tenía una particular interpretación, o más que interpretación, tomó literalmente un salmo, y si quieren apúntenlo porque este salmo es clave en toda la prédica de Jesús de Nazaret. Es el Salmo 51:13, que dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Es decir, él entendía de que tenía que ir a los pecadores y a los transgresores para enseñar los caminos de Dios en cumplimiento del Salmo 51:13. Así que si alguien quiere saber primero cuál es la idea de Jesús de Nazaret, Salmo 51:13 es la que le marca la diferencia con respecto a los fariseos. Voy a ir a todos los grupos impuros porque ellos me tienen que escuchar para que cuando me escuchen llevarlos al camino de Dios y volverlos a traer por la teshuvá, por arrepentimiento. Así que lo que buscaba no era, como él dice, ir a los sanos, sino como él mismo dice, el médico tiene que ir a los enfermos. Y por lo tanto iba a estos grupos. Con lo cual la primera diferencia de casi todos los grupos, alguien llama, puede ser un fariseo, cuidado. Pasan estas cosas, ¿eh? La señora Salomé, ¿cómo está? ¿Está contenta, Salomé? No, pensé de estar aquí con nosotros. Si yo no hablo, también tiene que estar contenta. ¿No está contenta si no hablo? Uy, qué miedo. Bueno, en consecuencia, tenemos número 1, que este hombre toma literalmente este Salmo 51:13. Ahora la pregunta es, ¿dónde en el texto de la tradición judía encontramos que un rabino puede decir, pero yo os digo?
que está interpretado cristológicamente como que él tiene autoridad. No es ninguna autoridad decir yo os digo, porque cada rabino podía decir yo os digo, basado en el texto del Talmud de Sanedrín 88b. En Sanedrín 88b se dice que si un rabino exige más que la media de la Torá, puede exigir personalmente a su feligresía. Quiere decir que cuando dice yo os digo, que la tradición cristiana dice que él habló como que tiene autoridad, en realidad es una autoridad que en el mundo judío los rabinos también la tenían, por Sanedrín 88b. No sé si van entendiendo lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que el cristiano que lee el texto del Nuevo Testamento no conoce las fuentes judías. Porque conociendo las fuentes judías uno se da cuenta de que Jesús todo lo que está haciendo no es independiente del marco judío, sino que teológicamente está enraizado dentro del marco judío. Lo que pasa es que cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no conoce el marco de la ley, de la tradición judía. Después hay otro problema cuando una persona está leyendo el Nuevo Testamento. El otro problema es comparar el judaísmo del texto de la Torá, de Deuteronomio, del texto de los 5 libros de Moisés, que están escritos en el 1300 a.C., con Jesús de Nazaret, que es un judío del siglo I. Y la gente que cree, cuando lee el Antiguo Testamento en el texto del menos 1300 con Jesús, que aparece un Dios bueno en Jesús, pero en realidad cuando analizamos la tradición judía del siglo I, coincide con lo que está diciendo Jesús. Claro, ¿qué hace el cristiano? Toma la ley de Moisés y la compara con el judaísmo de Jesús del siglo I. Eso no es válido. Lo que hay que hacer es comparar las enseñanzas de Jesús con el judaísmo del siglo I, no con el judaísmo de 13 siglos para atrás. Porque con el judaísmo de 13 siglos para atrás, claro que hay un cambio entre Jesús y el judaísmo de la Torá. Porque en realidad ya el judaísmo de la época de Jesús había cambiado en su interpretación dentro de la tradición oral. No sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, claro, cuando un cristiano dice, leo el texto del Antiguo Testamento de la Torá frente al del Nuevo, claro que hay un cambio en la percepción de Dios en 13 siglos. Pero esa es una comparación falsa. Lo que se tiene que comparar es el judaísmo del siglo I con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y ahí lo que uno va a encontrar es una sorpresa. Que el judaísmo del siglo I había avanzado exactamente igual a como Jesús estaba predicando en el siglo I. Entonces, cuidado con hacer una comparación entre el texto del Antiguo Testamento de 13 siglos para atrás con las ideas de Jesús. Porque uno puede ver un cambio. Este Dios es el Dios del amor. Sí, pero un Dios del amor que ya Hillel lo había traído un siglo antes. Pero además vienen otras sorpresas. Algunos textos que nosotros creemos que son originales de Jesús están directamente extraídos de algunas enseñanzas directamente de Hillel. Hillel en el 50 a.C., cuando dice el hombre no ha sido dado para el sábado, sino el sábado para el hombre, eso lo tenemos literalmente en el Nuevo Testamento como un dicho de Jesús. Y literalmente está en el Talmud unos 80 años antes de Jesús. Quiere decir que Jesús seguía una enseñanza literal también de Hillel. Como pueden ver, lo que yo quiero tratar de demostrarles es que Jesús prácticamente no se fue en ningún punto de la teología judía. Y que si se fue en un punto de la teología judía es porque la interpretación rabínica sí lo permitía. Podía realizar ese tipo de interpretaciones. Vamos a tomar un ejemplo. No podemos decir de ninguna manera que Jesús fundó el domingo. Esto es una cosa de locos que uno se agarra a la cabeza cuando lee la teología cristiana, que porque se supone que Jesús violó el sábado. Además, lo curioso es que los teólogos cristianos dicen que Jesús violó el sábado. ¿Cuándo Jesús violó el sábado? Jesús, Yeshua de Nazaret, nunca violó el Shabbat. Como judío cumplió el Shabbat hasta que se murió porque observaba la Torá. Lo que sí hacía era interpretar la Torá desde el punto de vista de la tradición de Hillel, es decir, que curaba enfermos en Shabbat. Ustedes saben que hay dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai. Y en la escuela de Shammai ellos entendían que no se podía curar enfermos en sábado, pero en la escuela de Hillel se puede curar enfermos en sábado. ¿Cómo hoy el judaísmo está obligado? Es decir, en la tradición judía actual que seguimos, lo que dice la escuela de Hillel, que hay que curar en sábado a un enfermo. Por lo tanto, cuando Jesús está curando en sábado en el Nuevo Testamento, no está ni más ni menos haciendo de lo que hoy la tradición judía hace hoy. Hoy, un judío cuando está enfermo en sábado, es posible que sea curado en sábado. El problema es que en la época de Jesús había grupos fariseos de los de la escuela de Shammai que estaban en contra. Y ahí aparecen como los grupos fariseos de Shammai como en representación de todo el judaísmo contra la posibilidad de curar enfermos en Shabbat.
Entonces, claro, el pobre Jesús curando enfermos en Shabbat y los malvados judíos apareciendo como grupo general persiguiendo a Jesús de cómo cura gente en Shabbat. Pero esto es una deformación, una distorsión total de la historia y la teología. Los judíos ya del siglo I de la escuela de Hillel ya curaban en Shabbat y hoy todos los judíos de todo el mundo curamos en Shabbat. Por lo tanto, podríamos decir que nosotros, los judíos actuales, seguimos las enseñanzas de Yoshua curando gente en Shabbat. Pero Jesús no vino a traer el domingo. Por lo tanto, entonces aquí hay que ponerse a pensar que cuando en una iglesia católica, una iglesia evangélica, están descansando el domingo, lo están haciendo fuera de la observancia de Yoshua. Porque Yoshua realmente descansó en Shabbat. A ver, señores, o la verdad os las hará libres, o la verdad no nos hace libres. Y esta es la verdad. Yeshua era judío y descansaba en Shabbat, y hay iglesias que hoy descansan el domingo, conmemoran el domingo que no está en el texto bíblico. El domingo no existe en el texto bíblico porque dice el día del Señor. No sé si va quedando claro el problema que tenemos aquí. El problema que tenemos aquí es que a lo largo de la historia, teológicamente e históricamente se ha distorsionado el mensaje directo de Yoshua con el fin de crear una estructura institucional y política que nada tiene que ver con Yoshua de Nazaret. En el momento en que una persona está descansando un domingo, no está observando lo que Yoshua observaba, que era el Shabbat. Y no se puede decir que alguien que de alguna forma quiere observar el domingo es porque Yoshua violó el Shabbat. Así que primer punto, Yoshua como judío nunca violó el Shabbat. Segundo punto, Yoshua nunca violó los mandamientos de las comidas impuras. Siempre comió las comidas puras porque como judío también era observante de la Torá. Porque como ya vimos el sábado, las comidas impuras son legalizadas por Eleuterio I, un papa. Cuando otras denominaciones no católicas comen cualquier comida, pura o impura, están observando lo que un papa dijo, pero no lo que Yoshua dijo. Porque Yoshua en ningún momento dijo que se podía comer comidas impuras, porque era observante de la Torá, lo mismo que Saulo de Tarso. Entonces aquí entramos en otro problema. Aquí el problema que tenemos es que la permisión de comidas impuras en el cristianismo apareció a fines del siglo II. No pertenece a la observancia de la Torá de Yoshua. Entonces tenemos Yoshua, un judío que observaba como judío las comidas puras e impuras. Un judío que descansaba en Shabbat. Y un judío que en ningún momento se le ocurrió como nacionalista judío, no era nacionalista peruano, es verdad, ir a los gentiles a predicar. Jamás fue a predicar a los gentiles Yoshua, las dos ciudades de gentiles en Galilea. Eso viene con Pablo. ¿Y cómo sabemos que viene con Pablo? Porque si Yoshua hubiera querido predicar a los gentiles, hubiera dejado clara la cosa. Y como no quedó clara la cosa, los apóstoles se tuvieron que reunir 20 años después, en el concilio del 50, para decidir si los gentiles entraban o no a la fe de Israel. ¿Por qué motivo tuvieron que los apóstoles reunirse en el concilio del 50, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15? Porque Yoshua no dejó en claro qué hacer con los gentiles. Porque los gentiles en Yoshua no eran un tema. Es más, no solo no eran un tema, sino que él iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, después podemos interpretar Israel en términos de la teología de Pablo, de las ramas injertadas. Pero eso es teología de Pablo, no es Yoshua. Yoshua no interpreta a Israel en términos de Pablo. Yoshua interpreta a Israel literalmente como el pueblo de Israel. De modo que si él hubiera querido ir a los gentiles a predicar, hubiera ido a Tiberíades, que era una ciudad totalmente gentil, o hubiera ido a Seforis, que era una ciudad totalmente gentil, y la tenía a kilómetros de Cafarnaúm, la tenía a nada de Cafarnaúm. Jesús nunca pisa Seforis, Jesús nunca pisa Tiberíades, porque son ciudades idólatras, ciudades gentiles. Esas ciudades luego serán judías, luego de la guerra del 66. Entonces tenemos a Yoshua, que es un rabino nacionalista judío, que predica a las ovejas perdidas de la casa de Israel de manera literal, y no en la interpretación del Israel de Pablo, de las ramas injertadas del capítulo 11, porque claro, el teólogo cristiano para entender a las ovejas perdidas de Israel se tiene que ir a Pablo, al capítulo 11 de Romanos, y traerlo a Yoshua. Pero ahí estamos hablando de Yoshua, no de Pablo. Si quieren hablamos de Pablo, pero Pablo es otra historia, es otra teología. Yoshua lo que está diciendo es, literalmente, voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A tal punto que cuando el siervo del centurión le pide que haga un milagro, él no quiere ir ni a la casa del centurión romano.
Él cura a distancia al siervo del centurión romano porque sabe que la casa del centurión romano es una casa gentil que él como judío no puede entrar. A ver, señores, hace 2000 años podemos seguir engañándonos, pero se terminó ya la cuestión. No podemos distorsionar más la cuestión por temas de ego o por temas de poder. Yeshua era un judío que nació judío, que pensó como judío, que predicó a los judíos y que eligió a 12 enviados judíos y a 70 enviados o subenviados por los 70 miembros del Sanedrín. Es decir, 12 por las tribus de Israel y 70. Las dos elecciones de la cantidad también tienen relación con la cuestión del pueblo judío, con la estructura del pueblo judío. En representación de las 12 tribus de Israel, los 12 Shlihim, y 70 enviados en representación del Sanedrín. Pero más judaísmo que esto no se puede, no lo podemos sostener. Y Yoshua crea una comunidad, una Keilah, que luego en griego va a ser llamada iglesia. Cuando alguien dice Jesús fundó la iglesia, sí, todo rabino fundaba una iglesia, porque todo rabino fundaba una comunidad, todo rabino fundaba una Keilah. Jesús esperaba el reino, todo judío espera el reino. A ver, la pregunta aquí que hay que hacerse con toda esta investigación es que alguien pueda demostrar que Yoshua de Nazaret inventó algo fuera del mundo judío. Es indemostrable, es imposible. ¿Por qué motivo? Porque si alguien quiere demostrar lo contrario, está manipulando la historia y está manipulando la teología. Pero lo tiene que saber que lo está haciendo, que lo está manipulando. Nosotros sabemos que Yoshua fue un observante de la Torá, que él tuvo una excelente interpretación de la Torá, que debatió por amor a la tradición de Israel con los fariseos, para que se observe de la manera más amorosa y misericordiosa posible el texto de la Torá, y sabemos que él esperaba el reino, porque indudablemente todo judío espera el reino y quiere la redención de Israel. Por tanto, a ver, señores, si podemos entender que el Padre Nuestro, que Jesús enseñó en arameo, no es una invención de Jesús. Nosotros los judíos, en el Día del Perdón, tenemos un Padre Nuestro, además le digo un poco más largo, la verdad me gusta más el de Jesús que es corto. Nuestro Padre Nuestro son 3 páginas interminables, ¿no? Porque los fariseos nos hicieron una locura, siempre los fariseos nos agregan cosas. Entonces yo prefiero el Padre Nuestro de Jesús al Padre Nuestro que tenemos en la tradición judía, que son páginas y páginas y páginas. Y uno dice, ¿cuándo termina este Padre Nuestro? El Padre Nuestro judío, Avinu Malkeinu Shebashamayim, decimos en hebreo. Todos los días del perdón en Yom Kippur tenemos el Padre Nuestro. Y yo cuando voy a un cristiano le digo, no, porque el Padre Nuestro es cristiano, pero por favor, ¿cómo el Padre Nuestro es cristiano? Primero le enseñó Jesús que era judío. Y segundo, que en la tradición judía existe el Padre Nuestro. Y que además lo leemos en cada Yom Kippur, al Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo el Padre Nuestro va a ser cristiano si sale de un judío y además está dentro de la tradición judía? Pero Geza Vermes, el gran investigador, profesor de la Universidad de Oxford, que nació de padres judíos húngaros que se convirtieron al cristianismo para salvarse de los nazis, y que después en el año 57 en Londres retornó al judaísmo y se dedicó toda su vida a la investigación de los orígenes del cristianismo. Geza Vermes, investigando, llega a la conclusión que la raíz del Padre Nuestro cristiano que los cristianos reiteran es la misma raíz que el Kadish, que los judíos recitamos Avinu Malkeinu Shebashamayim. Es decir, estamos siempre recitando el Itgadal Beitkadash Shebe'ará. Es la pronta llegada del reino mesiánico, que es lo que aparece en el Padre Nuestro. Quiere decir que el Padre Nuestro que Jesús enseñó tiene la misma raíz que el Kadish del mundo judío. Y esto está demostrado por Geza Vermes en la Universidad de Oxford. Con lo cual, tampoco podemos decir que el Padre Nuestro cristiano es original. El Padre Nuestro, primero, judío, porque lo dijo un judío que es Jesús, y segundo, porque además lo decimos todos los judíos, todos los días del perdón, todos los años. Otra cosa judía más. El Año Nuevo. Miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo, se le pregunta, ¿por qué festejan Año Nuevo? No sabe nadie, la gran mayoría no lo sabe. ¿Qué decían las antiguas agendas? La circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, el Brit Milá, el corte del prepucio. Era tan importante el corte del prepucio del Mesías para ese grupo de judíos que lo seguían, más que el propio nacimiento. Porque esa es la tradición judía. En la tradición judía, cuando se entra el pacto de Abraham, es más importante que el nacimiento de una persona. Les voy a contar una anécdota mía. ¿Quieren una anécdota familiar?
La anécdota familiar es que cuando yo nací no tenía el peso para ser circuncidado. Entonces, como no era judío, porque no estaba circuncidado, mi abuelo no me quería tocar ni me quería hablar. Y cuando fui circuncidado, me abrazó por primera vez mi abuelo a los 30 días de nacimiento, porque entré al pacto de Abraham. El pacto de Abraham en el mundo judío tiene mucha más importancia que el nacimiento. Por lo tanto, no es tan importante la Navidad como el Año Nuevo para aquellos que seguían a Yeshua de Nazaret. Más allá de que el Año Nuevo y la Navidad fueron manipulados después por el Imperio Romano en sus fechas. No me quiero meter ahí porque entramos en otra manipulación luego, de qué hizo Constantino con las fechas del cristianismo. ¿Ok? Es decir, que esto ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, lo sabemos y lo reiteran todos, ya de eso estamos de acuerdo. Porque en diciembre en Judea hay nieve y no podía haber ningún pastor dando vueltas por ahí. Quiere decir que el campo de los pastores estaría congelado el 25 de diciembre. Sabemos que el 25 de diciembre no fue que nació, imposible. Probablemente nació entre septiembre y octubre, y algunos dicen que fueron a la cueva la familia porque era Sukkot, con lo cual probablemente era octubre. Y en octubre todavía hay pastores, pero no en diciembre. Más allá de que no nació en diciembre, si calculamos 8 días, que es lo que la ley judía dice entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se produjo la circuncisión de Jesús el 1 de enero. Millones de cristianos festejan el Año Nuevo la circuncisión de Jesús. Dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en el volumen 8, capítulo 98 al 102. Dice Santo Tomás de Aquino, el bautismo cristiano es nuestra circuncisión. Porque Tomás de Aquino sabe de que en realidad el bautismo cristiano está en función de una circuncisión que se hacía cuando estaban bajo la ley los primeros judíos que seguían a Jesús. Pero era tal la observancia de Yeshua de Nazaret como judío que cuando el movimiento de Pablo se extendió, los judíos de Jerusalén continuaron siendo judíos observando la Torá. Si hubiera Yeshua de Nazaret impartido la enseñanza de que había que abandonar la Torá después de muerto, o después de muerto y resucitado, los judíos de Jerusalén la hubieran abandonado, siguiendo al Mesías. Y los ebionitas de Jerusalén no abandonaron la observancia de la Torá, simplemente porque en ningún momento Yeshua dijo que había que abandonar la Torá. A tal punto, no solamente no dijo que había que abandonar la Torá, sino que queda claro en Mateo 5, 17 a 20, que dice, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. He venido a dar cumplimiento. Claro, después viene la teología cristiana y dice a dar cumplimiento a las profecías. ¡Ey! Cuidado. Está bien a las profecías, pero también a la Torá. He venido a dar cumplimiento hasta que la justicia de aquellos que me siguen no supere a la de los escribas y fariseos. Con lo cual está también ensalzando la figura de los fariseos, no con la crítica que le hacía en los debates con los fariseos, sino que está diciendo que está pidiendo una justicia mayor que la que tenían los fariseos en ese momento. Los está elevando a los fariseos a una categoría muy buena, y ya sabemos que también los critica. Ya sabemos que también critica a algunos fariseos, pero no en la generalidad. Encontramos muchas veces que Yeshua de Nazaret también está de acuerdo con muchos de los fariseos. ¿Hasta qué punto era observante de la Torá? Hasta el punto de que sabemos que utilizaba el talit, el manto ritual judío. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el milagro de la hemorroísa. Que el milagro de la hemorroísa está traducido, le tocó la borla. ¿Qué borla? El tzitzit. La borla del manto ritual, donde está el nombre de Dios. Por lo tanto, sabemos que Yeshua de Nazaret utilizaba talit todos los días, o por lo menos lo utilizaba habitualmente. Si no, no se hubiera provocado el milagro de la hemorroísa. Por el milagro de la hemorroísa sabemos que era observante del talit. Ni hablemos del Shabbat, que ya hemos hablado. ¿Cómo sabemos que Yeshua de Nazaret era monoteísta radical? Olvidémonos de la Trinidad. La Trinidad es un concepto que aparece con Tertuliano en el año 202. No existía la Trinidad. En Mateo 19, 16, 17 dice, le preguntan, maestro, bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Si él hubiera sido Dios, hubiera dicho, sí, yo soy el bueno. Él dice, no soy bueno. Lo está diciendo Mateo 19, 16, 17. ¿Nadie lee estos versículos? ¿Por qué los leo yo solo? No puede ser. También la gente tiene que leer estos versículos. O es en mi Biblia que aparecen estos versículos nada más. Dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno?
Solo es bueno Dios. Pero señores, ¿qué está diciendo aquí? O yo leo mal, o en 2000 años este versículo no se leyó, o aquí pasa algo muy raro. Aquí no está diciendo que es Dios, aquí está diciendo que nadie es bueno sino Dios. Se está diferenciando de Dios, más allá de lo que luego dice en la crucifixión, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con lo cual ya llegaríamos a la locura de que se abandona a sí mismo. Todo esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza cuando se lee el texto de la Torá. Entonces, en consecuencia, cuando decimos, ¿por qué me llamas bueno?, es monoteísta radical. Y si vamos a Marcos 12, cuando se encuentra con el escriba y le pregunta cuál es el principal mandamiento, no le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Señor, eso es un judío que además reitera que es monoteísta. Entonces la pregunta es, no se entiende ya nada de lo que pasó luego. Porque este es un rabino que era monoteísta, que dice en un evangelio que es monoteísta, que dice que en otro evangelio el único bueno es Dios y él no es bueno. Pero lo está diciendo él. ¿Alguien lee esto? Es un rabino que lleva tzitzit, que lleva las borlas. Es un rabino que descansa en Shabbat. Es un rabino que no come comidas puras y comidas impuras. Luego vino Pablo. Para tratar de llevar el mensaje a los gentiles. Pero esto no es Yoshua. Ahí estamos en otra historia. Con otra estrategia. Con otro plan. Pero una cosa es el rabino judío Yoshua, observante en cada punto en la Torá, y no entra en contacto con los gentiles, y otra es el que quiere salvar a todos los gentiles, que es Pablo. Son dos estrategias diferentes, probablemente el mismo plan divino. Así que yo lo digo que el plan divino está cortado. Seguramente estamos dentro de todo un plan divino. Pero lo que estamos diciendo es que en la primera fase de ese plan divino, ese rabino no iba a los gentiles. Señores, si Yoshua de Nazaret hubiera ido a los gentiles, ¿para qué los apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén del 50? Si les hubiera quedado claro a los apóstoles, a los shlichim, qué tenían que haber realizado con los no judíos, nadie necesitaba el concilio del 50. El concilio del 50 se realiza porque Yoshua no dejó instrucciones de qué hacer con los gentiles. Porque si hubiera dejado instrucciones, indudablemente ese concilio no existía. Hubieran tenido claro si los gentiles entraban con circuncisión o sin circuncisión. No le era, para Yeshua, no le era un tema a los gentiles. Él venía primero a la redención de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dice él, no lo digo yo. Pero después cuando uno se formula y dice, y toda la teología de los concilios del siglo IV, es una teología de los concilios del siglo IV, esto tampoco es Yoshua, que es totalmente monoteísta. David Flusser, uno de los principales investigadores, y se los recomiendo, investigadores y profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene toda su vida escribió sobre los orígenes judíos del cristianismo. Él ahí también trae la relación del Padre Nuestro con el Kadish. David Flusser nació en 1917 en Viena y murió en el año 2000 en Israel. Recomiendo todas sus obras, porque hay obras en castellano, aunque casi todas están en inglés. Se pregunta si hay algo no judío en Jesús y no llega a encontrar nada fuera del marco de la identidad judía. Pero no solamente David Flusser, ya dijimos que es Habermas, que tampoco pueden encontrar nada. Y Martin Buber, el gran filósofo judío alemán de principios del siglo XX, se pregunta entonces, ¿qué hizo que Jesús y los judíos se distanciaran? Y Martin Buber dice, yo no tengo claro, la Iglesia. Es la Iglesia la que dividió y distanció a los judíos de Jesús. Y por lo tanto, dice Moisés Mendelssohn, cuando se entienda profundamente el cristianismo, los cristianos encontrarán debajo de la capa del cristianismo la verdadera fe judía. Dice Moisés Mendelssohn esto en el año 1774, es decir, a fines del siglo XVIII. Cuando un cristiano profundice sobre Yoshua, vea que descansó en Shabbat, vea que él no estaba en contra de la aplicación de la Torá, vea que toda la interpretación que Yoshua hace de la Torá es una interpretación rabínica de la Torá, no podemos estar diciendo que estamos hablando de una religión diferente. Juan 4:22, quizás el evangelio más antijudío luego, por el problema de los dos Juanes que hablamos el sábado. Jesús, Yeshua y la samaritana. ¿Y qué le dice Yeshua? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, otra vez.
No dice de los polacos, no dice de los finlandeses. Este evangelio, el evangelio de Juan, advierte que Yoshua dice que también la salvación viene de los judíos. Señores, tenemos un rabino judío que no predica a los gentiles porque los considera idólatras, que observa la ley de Israel hasta el final, que es verdad que tiene una muy buena interpretación original, pero que jamás abandonó al pueblo de Israel y que murió como judío en la cruz, pensando en que llegaba el reino de Israel, y por eso los romanos, como lo sabían, decretaron el INRI, Yeshu de Nazaret, Rex Yehudeon. Que eso es lo más antisemita que puede existir en la historia. Es decir, ponerle al rabino que ese grupo lo podía considerar el Mesías. Y ese grupo lo podía considerar el Mesías porque solo un pueblo esperaba el Mesías, que era el pueblo judío. No podía la gente de Persia ni la gente de Egipto esperar al Mesías, porque el Mesías es una idea judía. Por lo tanto, si ese grupo judío lo declaró Mesías, es indudablemente porque solamente en el mundo judío estaba esta idea. Me están llegando los tés y yo no los tomo. Perdón, Mordejai, porque hoy estoy muy apasionado. Déjeme todo, ¿no? Usted multiplica los panes y los tés. Debe ser el verdadero Yoshua este hombre y nadie se dio cuenta, En serio, no se rían, cuidado, así se reían de Yoshua. La salvación viene de los judíos, dice en Juan 4:22. ¿Nadie lee esto tampoco? ¿Nadie lee que dice esto en Juan? Nadie se pone a pensar que Seforis y Tiberíades, que eran las ciudades idólatras, después empezamos con el reino. Todos los judíos a lo largo de la historia buscan el reino. Ahora la pregunta es: ¿qué es el reino? Y Yoshua dice en San Lucas: el reino está dentro de vosotros. Entonces, ¿dónde está? Aquí, ahí, no lo buscan, dice aquí, ahí. Porque es el cambio de conciencia individual. Es la espiritualidad de la mística judía. Esto es cábala. Es el cambio de conciencia individual. Cuando dice el reino está dentro de vosotros, está diciendo exactamente lo mismo que cuando Abulafia en el siglo XIII, dentro de la mística judía, va a decir: el Mesías está dentro de nuestro, dentro de cada uno. Con lo cual, el reino que estaban esperando los judíos de aquella época, que era un reino militar y político, no estaba en consonancia con la idea de Yeshua, que era un reino interior y espiritual. Seguramente una idea no farisea, seguramente una idea de los esenios de Qumran. Cambiar y hacer teshuvá y hacer un cambio y un arrepentimiento personal para elevar el nivel de conciencia, y ahí empieza el reino. Entonces el problema no es si Yoshua tenía las características para ser o no el Mesías de Isaías. De ahí no salimos más. Porque en cada generación puede aparecer alguien que cumple con el burrito y con los textos de Isaías. El problema es cuando alguien está diciendo que el reino aparece por el cambio de conciencia. Y por lo tanto, si empieza el cambio de conciencia, el reino comienza a existir. El problema del reino, para que lo tengan en claro, es un problema si hablamos del reino exterior o del reino interior. Yoshua hablaba del reino en el interior de la persona, no en el exterior. Los judíos de aquella época estaban esperando un cambio en las condiciones políticas e históricas de un reino exterior. Y por lo tanto, se tenía que independizar Judea de Roma, pero él no estaba hablando de esto porque Yeshua era un místico, un hombre que lo que quería era un cambio en la interioridad de la persona. Él entendía que para llegar al Tikkun Olam, que es la redención o la rectificación del mundo, lo primero que había que hacer es empezar por la Teshuvá. Y por eso dice el Baal Shem Tov en el siglo XVIII, el Tikkun Olam empieza con la Teshuvá de un solo hombre. Y eso que está diciendo el Baal Shem Tov en el siglo XVIII, fundador del Hasidismo, lo que está diciendo Jesús cuando dice: el reino está dentro de vosotros. No está diciendo el reino está si me sigues. Además, al reino se le advierte en el cambio de conducta personal. Yoshua no le pregunta en la parábola del buen samaritano si el buen samaritano creía en la Trinidad. ¿Ustedes escucharon la palabra del buen samaritano? Yeshua le pregunta al samaritano: ¿usted cree en la Trinidad? ¿El buen samaritano está bautizado? ¿El buen samaritano se sacó el pecado original? El buen samaritano ni estaba bautizado, ni creía en la Trinidad, ni sabía lo que era el pecado original. ¿Qué hace el buen samaritano? Salva al herido. La conducta, el cambio personal. A ver si queda claro de qué estamos hablando. En la parábola de Yoshua, si él hubiera creído que alguien se salvaba por la fe en la Trinidad, hubiera dicho: el samaritano dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se salvaba el samaritano así. El samaritano no se salvó porque se bautizó, porque nunca se bautizó. El samaritano se salvó por su conducta ética.
Por lo tanto, si hoy estaría Jesús y diría la parábola del buen samaritano, hoy sería la parábola del buen ateo. Porque no importa la fe, importa la conducta, el cambio de conciencia. Eso es el buen samaritano. Si hoy tenemos a alguien que dice, creo en Yoshua y está contra la ética, y alguien que en su conducta en realidad es el buen samaritano, es a él al que seguramente Yoshua en la parábola lo llevaría a la salvación. La salvación es por la conducta, no es por la fe, y por eso Lutero odiaba la Carta de Santiago. ¿Por qué odiaba la Carta de Santiago? Porque en la Carta de Santiago queda claro que la fe tiene que ser demostrada por las obras, y no una fe abstracta en creer algo que no tiene conducta. Por eso Lutero decía, esa carta es apócrifa, hay que sacarla, porque le rompía el luteranismo su base de que la salvación era por la fe. La fe la necesita Pablo para salvar a los gentiles, pero eso no es Yoshua. Yoshua es la observancia de la conducta ética y el aumento del nivel de conciencia. Muchísimas gracias a todos.